escucha? No, parece que no se escucha. Buenas noches. Sí se escucha. Bueno, agradecemos al Señor porque nos regala este lindo tiempo como iglesia. Podemos estar juntos como familia espiritual y... qué tanto se ve hasta arriba, ¿no? Espectacular. Y poder compartir la comunión, estar juntos, alabar el nombre de nuestro Señor, porque son cosas que llenan el alma, son cosas que nos motivan en nuestra vida espiritual y nos fortalecen para seguir y nos dan el ánimo para poder continuar en la carrera de la vida y que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. El domingo pasado arrancamos una nueva serie. La serie se llama Fue en mi lugar. Se refiere al Señor Jesucristo como quien ocupó nuestro lugar en aquella cruz, como quien entregó su vida por nosotros, siendo que la deuda era nuestra. El Señor, al morir en la cruz, pagó nuestra deuda espiritual de nuestro pecado para con Dios. Y esta serie tiene como objetivo prepararnos, ir viendo distintas situaciones, distintas circunstancias en la vida del Señor Jesucristo en sus últimos días, en el último tiempo, previo a ir a la cruz, siendo que estamos también a pocos días de celebrar una vez más la Semana Santa. El domingo pasado vimos el concepto de la traición, que el Señor Jesucristo fue traicionado, y hoy nos toca detenernos en otro momento especial en la vida del Señor Jesús en esta tierra, muy cerquita, previamente a la entrega sacrificial en la cruz, y tiene que ver con el momento del huerto de Getsemaní. Y el lema para esta noche es que el Señor fue abandonado en lugar nuestro. Los que tendríamos que haber sido abandonados éramos nosotros, y el Señor fue abandonado para que nosotros tengamos vida. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, vamos a tomar como referencia el pasaje de Mateo. Hay tres pasajes que son paralelos, que los encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los tres pasajes encontramos este relato. Vamos a tomar Mateo y luego vamos a ver algunos aspectos que se resaltan, sobre todo en Lucas, que nos ayudan a complementar la información que vamos a leer acá. Entonces, vamos a Mateo capítulo 26, verso 36. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense acá y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren, verso 41, para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, era de madrugada. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, vean, se acerca el que me entrega. Hasta acá la lectura en la palabra del Señor, y encontramos que el Señor va a un lugar.
¿cuál es el contexto? El Señor acaba de instituir la cena, participa de la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Judas ya había abandonado el aposento alto antes de que el Señor instituyera la cena en búsqueda del dinero para traicionarlo. Termina ese momento, aproximadamente pueden haber sido las 10, 11 de la noche, y el Señor, si ustedes van al pasaje paralelo de Lucas, van a encontrar que el Señor se va al Monte de los Olivos como solía hacerlo, dice Lucas. El Señor va al monte. El huerto de Getsemaní queda en la ladera del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está como al frente de Jerusalén, atravesando el Valle del Cedrón. Y el Señor se va a esa ladera del monte, a ese lugar del Monte de los Olivos, en el huerto, a un lugar particular. Se lo llama Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite. Los olivos dan, el fruto del olivo es la aceituna, y en esa época, con esa aceituna se hacía aceite, y en ese lugar, en ese huerto, había una prensa de piedra, que había un sistema de aquel lugar que prensaban con esas piedras las aceitunas hasta que le sacaban el aceite. Se usaba para un montón de cosas el aceite en esa época, y el Señor va a ese lugar y llega a ese lugar con un alto, su nombre indica, es un tipo de un alto significado espiritual. Esa prensa de aceite era la prensa del alma del Señor, lo que el Señor estaba atravesando. Al Señor aproximadamente faltarían 4, 5, 6 horas para que Él llegara luego del arresto delante del tribunal, de los sacerdotes. Y ese era el momento previo en que, atravesando la madrugada, el Señor sabía que venía la cruz. Y el Señor va a ese lugar en búsqueda de derramar su alma delante del Padre. Pero encontramos en este contexto, distintos momentos de esas horas. Encontramos distintas situaciones que relata la palabra acerca de cómo estaba Él, cómo estaba su persona. Porque siempre hablamos de que Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Cómo estaba el Señor Jesús hombre en esos momentos de, como vamos a ver, angustia, agonía y abandono? El Señor pasó horas cruciales y pasó horas difíciles, profundamente difíciles, sobre todo en lo espiritual, pero que afectaron su alma y su corazón y su mente. Y que el Señor nos muestra como un pantallazo de lo que fue su humanidad y cómo Él, como dice Hebreo, Él puede compadecerse en todo porque Él vivió como nosotros y nos conoce en nuestra necesidad. Y vamos a ver cómo su experiencia es un retrato vivo de lo que nosotros podemos experimentar en nuestra humanidad. Por eso es que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él se entregó para darnos vida. Él ocupó nuestro lugar y Él conoce nuestra necesidad. Entonces, en el verso 36 y el verso 37 encontramos en el Señor Jesús tristeza, angustia. Dice el verso 36 que Él se va con sus discípulos y llega al lugar, deja en los que en ese momento ya no eran 12, eran 11, deja 8 y se va con 3, un poco más adelante. Y dice que en el verso 37 comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor estaba empezando a darse cuenta de que el tiempo llegaba. El Señor estaba identificando la presión que estaba viniendo sobre Él en la preparación de esas horas. No podemos llegar a comparar la profundidad de la situación que vivió el Señor. No lo podemos llegar a comparar. Porque si nosotros hacemos un paralelismo en nuestra humanidad, situaciones críticas que se dan en nuestra vida nos hacen tener momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de ansiedad y un montón de otras emociones. Sin ir más lejos,
los que estudian tienen que rendir un examen, se han preparado quizás durante días, durante meses, viene la hora del examen y cada uno lo refleja o lo exterioriza de una distinta manera. Algunos le transpira la mano, otro va al baño 852 veces, otro transpira y transpira y transpira, otro bosteza y dice, ¿vos estás tan tranquilo? No, no estoy tranquilo. Es la forma que tiene mi cuerpo de manifestar la tensión. Cuando hay que tener un momento de exposición que nos da mucho nervio y que involucra nuestras emociones, se generan esas situaciones. Es inevitable en un momento de tensión, cuando hay que tener algún desafío, cuando nos hemos preparado, cuando hay un momento de enfermedad, cuando hay momentos críticos, nuestro cuerpo responde a esa criticidad. Y el Señor estaba en angustia. El Señor se había empezado a entristecer. Y esta tristeza significa tener dolor interior, sentir la presión. El Señor empezaba a sentir la presión de un momento culmine, de un momento difícil, de un momento para el cual Él había venido. Él descendió a la tierra por ese momento. Él había diseñado la salvación del ser humano y había diseñado el plan eterno para la salvación del ser humano pensando en ese momento. Por eso es que era tan importante, por eso es que era tan trascendental, por eso es que esas horas de oscuridad, de madrugada, previas al momento, eran de total trascendencia. Y el Señor las deja reflejadas en su palabra. Ahora no solamente encontramos angustia, tristeza. La palabra va más allá. El Señor empieza a experimentar agonía. Dice en el verso 38, Jesús les dijo a estos tres, a Pedro, Jacobo y Juan, mi alma está muy triste. Fíjense este detalle, hasta la muerte. El Señor agonizaba. El Señor estaba dando batalla con su propio cuerpo en esa situación de tensión extrema. El escritor Lucas, en Lucas 22, habla de que era la presión tan grande, dice que descendió un ángel para fortalecerlo en la prueba. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. El Señor experimentaba, inclusive desde lo físico, una tensión que se materializaba en la forma en la que transpiraba con sangre. Una tensión extrema. Su cuerpo estaba experimentando la tensión, estaba experimentando la agonía de un momento culmine, de un acontecimiento histórico, de un lugar que era trascendente para la eternidad, de un momento que iba a determinar nuestro futuro, que iba a determinar nuestra existencia y que iba a determinar el destino de nuestra alma. Dice que el concepto de agonía se usa para referirse a la emoción temblorosa, a la ansiedad producida por el miedo o la tensión antes de un combate, antes de una lucha o de una pelea. La adrenalina, la tensión, el momento culmine de un momento previo a una pelea, una lucha, una batalla, un combate. El Señor se enfrentaba a la batalla contra las tinieblas. El Señor se enfrentaba a la batalla contra la muerte. El Señor se enfrentaba contra Satanás y sus huestes demoníacas de maldad. El Señor se enfrentaba a la batalla más importante para la humanidad: la entrega de su vida en sacrificio por nosotros. Y Él la había empezado a pelear en Getsemaní. Por eso es que dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, el 39, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor llega con el corazón derramado delante del Padre, diciéndole, papá, si podés, no quiero experimentar esto. Si puede ser que pase de mí esta copa, si puede ser que haya un reemplazo, si puede ser que haya otra alternativa, que haya otra forma de solucionar esto.
Y en esa agonía el Señor lo fortalece, y hay un autor que se llama Krummacher, que él escribe un libro que se llama El Salvador Sufriente, y él dice que hay 3 causas en las que se basó la agonía del Señor. Dice que la primera causa de su agonía fue el horror al pecado, el asombro ante las abominaciones de nuestras malas acciones. El Señor tuvo frente a sí, al ir a la cruz, tuvo que cargar, que llevar, tuvo que hacerse cargo de toda la maldad de la humanidad. Su vida limpia, transparente, sin pecado, pura, santa delante de Dios, tuvo que cargar y llevar sobre él, como el cordero del antiguo pacto, cargar el pecado del pueblo. Y el Señor llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. El Señor estuvo en agonía porque Él veía lo que tenía que enfrentar, toda la maldad y todo el pecado, que era nuestra responsabilidad. Él se hizo cargo. Dice este autor, su visión del pecado es muy diferente a la visión adoptada por el hombre en su oscuridad. Nuestros pecados, nuestras malas acciones se presentan ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor Jesucristo, que es santo, en una deformidad desnuda, en su naturaleza abominable y en su poder destructor del alma. El alma del Señor Jesucristo cargó el horror, la abominación de todos nuestros pecados y nuestras malas acciones. Por esta causa es que el Señor enfrenta la agonía. Por esta causa es que el Señor enfrenta esta carga espiritual tan profunda. Ahora, no solamente el Señor enfrenta la tristeza, la angustia que lo lleva a esta agonía, sino que en tercer lugar encontramos que el Señor experimentó el abandono. El abandono de parte de sus discípulos. Dice que el Señor vuelve a aquellos con los que tenía más intimidad y los encuentra durmiendo. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Y posiblemente hayan sido 1, 2, 3 de la mañana. El momento de mayor oscuridad, el momento de mayor agotamiento, de mayor cansancio. Sus ojos estaban cargados de sueño. Pero no solamente el abandono de los que estaban con él. El Señor queda solo, inclusive, de la comunión con su Padre. Dice el Salmo 22, el Salmo mesiánico: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la misma palabra que el Señor dice en arameo en Mateo 27, 46. ¿Por qué estás tan lejos? Dice, ante este momento de clamor. Dios lo tuvo que dejar. El mismo Dios lo tuvo que abandonar. Dice que el Señor, en ese clamor, en ese momento, Él sabía que esas horas eran cruciales y Él fue a orar. Él estuvo en oración y el Padre guardó silencio. El segundo aspecto que hace referencia a este autor Krummacher en cuanto al Salvador sufriente es que el Señor Jesucristo no solamente estaba frente al horror del pecado, sino que el Señor estaba experimentando la maldición del pecado. No solamente el pecado en sí, sino las consecuencias del pecado, que la consecuencia más fuerte, más devastadora, más trágica del pecado es la maldición de estar separados de Dios. El Señor experimentó la maldición de estar separado de su Padre a causa del pecado que tuvo que cargar. Por eso es que el Señor experimenta el abandono, experimenta el silencio, experimenta el dolor de estar lejos del Padre. Dice este autor, Él se siente como se sentiría un proscripto delante de Dios. Todo lo que implica estar separado de Dios, privado de su favor, alejado de su afecto, ser un hijo de ira, lo siente tan profunda internamente como si él mismo estuviera en esa situación.
En ese momento su alma no está consciente de la presencia de la gracia de Dios y solo conoce el dolor y la angustia del abandono. El Señor Jesús experimentaba la maldición del pecado. Todos los pecados de toda persona que haya vivido en la historia de este mundo, el Señor cargaba el pecado y la maldición. El Señor llevaba sobre sus hombros toda nuestra miseria. Y para llevar toda nuestra miseria, dice que Él fue colgado en un madero. Maldito todo, decía, la ley establece que era maldito todo el que era colgado en un madero. El Señor se hizo maldición por nosotros. El Señor se separó del Padre para que nosotros pudiéramos tener vida. Como dice un autor, Sanders, dice, Él tomó una copa de la ira sin misericordia para que podamos tomar una copa de misericordia sin ira. La agonía no era el miedo a la muerte, sino el sentido profundo de la ira de Dios contra el pecado que Él iba a llevar. El Señor llevaba sobre Él el pecado, y no solamente el pecado, sino la maldición, las consecuencias del pecado, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Ahora, no solamente esto, a todo este cuadro que ya es trágico, que ya es duro, que ya es profundo, que ya es doloroso, a todo este cuadro se le suma que el Señor manifiesta su amor en que Él tuvo que enfrentar la batalla espiritual. Hay un detalle profundo en esta palabra. Dice el verso 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Parece como que estuviera descontextualizado. El Señor está cargando nuestro pecado, está orando en devoción al Padre, recibiendo un silencio abrumador, ninguna respuesta, el cielo no se abre, el cielo se cierra, el abandono del Padre en agonía. El Señor está sufriendo un dolor indecible hasta la muerte, y viene a los discípulos que están durmiendo y les dice, velen y oren para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasaba? El enemigo lo estaba tentando al Señor para que no fuera a la cruz. El Señor estaba teniendo una batalla espiritual con el enemigo y sus séquitos que querían llevarlo a la duda para no llevarlo en ese silencio, en ese abandono, para que él dudara y no fuera a la cruz. Por eso es que viene a los discípulos y les dice, tienen que velar y orar. Tienen que velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, y el Señor estaba experimentando la debilidad de la carne. ¿Y él qué más hacía? Más iba y oraba. Dice que fue una segunda vez. Ora y vuelve y los encuentra durmiendo y ya los dejó y se fue y oró una tercera vez. Batallando su alma contra la tentación de abandonar todo. Batallando su alma contra la tentación de no seguir. De tirar la toalla. Pero encontramos un gesto de amor incalculable. Encontramos un gesto de amor que no tiene límites. El Señor oró 3 veces al Padre y el Padre no le respondió nada, y Él sabía lo que tenía que hacer. Él no se quedó lamentando y preguntándose, Señor, no me estás respondiendo, no voy a hacer nada. No, Él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía claro cuál era el desafío que tenía que concretar. Y dice el verso 46, levántense, vamos a despertarse. Se terminó. Miren, viene el que me entrega. El Señor sabía dónde tenía que ir y el Señor fue. A pesar de la lucha, de la dificultad, del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la angustia, de la agonía,
Su amor lo llevó a vencer la tentación, a vencer la duda, a vencer la dificultad para ir a la cruz. Por eso dice Filipenses 2 que Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente hasta la cruz. Más allá de las tentaciones, de las pruebas, las dificultades. Por esto es un fiel reflejo de nuestra vida, de lo que nos va a pasar. Va a venir tiempo de angustia y tristeza, va a venir. Va a venir momentos de agonía, van a venir. Y van a venir momentos de tentación en ese momento, porque nos van a decir la duda, los dardos de fuego del maligno de Efesios capítulo 6 van a estar a full. Va a ser como esas máquinas que largan pelotitas de tenis, así, constante. No, que Dios no te ayuda, que Dios no está, que Dios no quiere, que Dios no... Mentira, mentira, mentira. Dios ya nos dejó el ejemplo, el modelo a seguir. Tal es así que Cristo pasó por eso. Y dice la Escritura que se levantó y fue. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la cruz. Dio su vida. Dice, cuando sientas que estás siendo presionado más allá de tu capacidad de soportar, tenés que ir a Getsemaní. Tenés que ir a la prensa de aceite. Tenés que ir al ejemplo de Cristo. Dice que ejemplo Él nos dejó para seguir sus pisadas y recordar que Él fue presionado más allá de lo cual cualquiera de nosotros va a tener que soportar. Cualquiera de nosotros nunca va a poder llegar a soportar, ni podría soportar lo que Cristo soportó. Porque Él estuvo en angustia, Él estuvo en agonía, Él soportó el abandono de Dios. ¿Por qué? Por amor. Para dejarnos ejemplo, para creer en Él, para vivir para Él, para no abandonar, para, como dice su palabra, poder mantenernos firmes y constantes, para perseverar hasta el final, para que nuestra vida de fe se fortalezca, para que, como dice Isaías 53:11, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfechos. Llegar delante de la presencia del Señor y que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué fuimos sobre poco? Porque somos humanos caídos. El Señor fue en lo mucho. El Señor fue fiel en lo que se le encomendó. El Señor cumplió la obra que el Padre le encomendó que hiciese. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No existe mayor amor que el de Cristo. Y nosotros tenemos la posibilidad de creer en Él, de vivir para Él, de disfrutar nuestra existencia dándole gloria a Él. ¿Cómo está la situación de tu corazón hoy? Quizás has tenido un encuentro personal con Cristo, pero tu vida no es el ejemplo de Cristo. Dios quiere que verdaderamente sigas el ejemplo de Cristo en Getsemaní. Y si todavía no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, no hay mejor decisión para la vida que elegir entregar esta vida para ganarla por venir. Porque la verdadera vida viene paradójicamente después de la muerte, porque para eso hemos sido creados por Dios, porque somos eternos. Que al pensar y reflexionar en esta noche acerca de lo que Cristo hizo, acerca del ejemplo que encontramos en Él, pensemos que fue en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en el camino, en las buenas obras que Él nos ha dejado. Para tener una vida de victoria, una vida de gloria a Dios y cumplir su propósito en nuestra vida. Oramos y terminamos este tiempo. Padre que estás en los cielos, nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que encontramos en ella. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por su entrega, por su dedicación, por su corazón. Gracias porque Él padeció la angustia, padeció la agonía, padeció el abandono y lo hizo en nuestro lugar. Gracias porque Él nos dejó ejemplo, Señor, de la batalla espiritual, que a pesar de las circunstancias, de las debilidades, de los problemas, en Ti podemos triunfar, siendo obedientes a Tu voz. Señor, gracias porque nos bendices como iglesia, gracias porque tenemos Tu palabra y Padre, que al
comenzar esta semana, nuestros corazones te busquen y que, Señor, verdaderamente hagamos tu voluntad. Lo dejamos en tus manos y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.